Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Una gran alegría para nosotros estar en esta actividad presentando un libro de un amigo como es Pedro Cateriano, un amigo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Queremos agradecer a todos los presentes, al embajador de España, al ex vicepresidente de la República. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es una gran alegría estar nuevamente también acá en Piso 40, así que agradecer también al club por prestarnos estas instalaciones tan privilegiadas para desarrollar esta actividad. Y bueno, simplemente la idea de hoy es conversar un poco sobre este libro que cuenta la faceta de la vida de Vargas Llosa, no tan conocida por el público general, pero que también era otra faceta de su vida que lo hacía vibrar. Y bueno, la verdad que es un libro escrito por un testigo privilegiado de todo aquello como es nuestro amigo Pedro Cateriano. Obviamente para comentar el libro nos acompaña Hernán Monilla, presidente y fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo, y tenemos el honor que el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, también ha aceptado esta invitación, que obviamente dado el vínculo que desarrolló durante muchos años con Mario Vargas Llosa es por demás interesante contar con sus comentarios. Voy a comentar muy brevemente de Pedro, que quizás no todos lo conocen tanto como nosotros, porque obviamente el presidente Sanguinetti no necesita presentación. Pedro es abogado de la Universidad Católica del Perú y es especialista en Derecho Constitucional. Tiene un doctorado por el Instituto de Investigación Ortega y Gasset, que está adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, profesor universitario. En el 90 fue electo diputado por el movimiento político liderado y fundado por Mario Vargas Llosa, y luego de eso tuvo una extensa trayectoria política también. Se desempeñó como viceministro de Justicia, como ministro de Defensa y como presidente del Consejo de Ministros entre 2015, 2016 y 2020. Además, ha escrito numerosos libros, los más conocidos capaz el caso García y Sin Anestesia. Y bueno, la verdad que nos hace el honor de estar acá y de permitirnos organizar este evento para presentar este libro que él está presentando por toda América Latina y de una intensa gira de presentaciones. Para que le interese, está la venta al libro, está la gente de la Editorial Planeta acá al costado para que le interese llevárselo hoy. Así que bueno, sin más, vamos a dar comienzo. Empezamos dándole la palabra al autor del libro, a Pedro Cateriano, y luego damos lugar a los comentarios. Muchas gracias a todos por acompañarnos y te doy la palabra, Pedro. Muchas gracias, muy buenas noches. En primer lugar, quiero y debo dejar constancia de mi agradecimiento al CET y a su presidente Hernán Bonilla por su generosidad y la oportunidad que me da en esta ocasión de presentar esta biografía política de Mario Vargas Llosa. De manera especial al presidente Julio María Sanguinetti, a quien tuve el honor y la suerte de conocer gracias a Mario Vargas Llosa. Interpreto, presidente, su presencia el día de hoy como un homenaje suyo a quien fue su gran amigo, Mario Vargas Llosa. Este libro intenté escribirlo en varias ocasiones. Quise que fuese, por ejemplo, mi tesis doctoral. Pero la política me lo impidió. Me convocaron a ser ministro. Cuando pensé que iba a ser ministro unos meses, terminé siendo ministro 3 años. Y bueno, en España cambiaron las normas para la sustentación de la tesis doctoral y terminé de presidente del Consejo de Ministros. Y finalmente, cuando acabó el gobierno y digo, voy a España, ya no pude sustentar. Entonces, tenía una necesidad, no porque Vargas Llosa requiera de abogados, de defensores o de escuderos, sino de dejar constancia de un testimonio de parte, porque tuve el honor, el privilegio, la suerte de acompañarlo desde que fundó el Movimiento Libertad en uno de los contextos históricos más fatídicos de nuestra historia republicana. El terrorismo de Sendero Luminoso y MRTA prácticamente había hackeado al Estado peruano, una hiperinflación que superó el 1.000.000%, que había quebrado al Estado, una reputación internacional destrozada porque se dijo que no íbamos a pagar la deuda externa. En ese contexto, Vargas Llosa tuvo la gallardía de asumir la presidencia, la candidatura para ser presidente de la República. Y bueno, Vargas Llosa usó la verdad durante su campaña. Algunos le decían, no digas que vas a aplicar el programa de ajuste para detener la hiperinflación. Pero Vargas Llosa decía,
para obtener un mandato claro y poder controlar la hiperinflación, se necesita hacer un ajuste. Y hay que informarle al pueblo, no hay que ocultarle al pueblo. Salvando las distancias y los contextos históricos, Milei ganó las elecciones diciéndole la verdad a los argentinos. Vargas Llosa perdió las elecciones diciéndole la verdad a mis compatriotas. Pero perdió electoralmente, no ideológicamente ni políticamente. Porque el adversario que dijo que no iba a hacer lo que Vargas Llosa planteó, terminó haciendo lo que Vargas Llosa dijo que era necesario para reconstruir la economía del país. Entonces, si bien es cierto, perdió electoralmente, creo que ideológicamente y políticamente no. Ahora, Vargas Llosa, apegado a la verdad, siempre o en muchas ocasiones ha ido contra la corriente. Yo recuerdo que cuando se da el golpe de Estado el 5 de abril del año 92, hasta ese momento Vargas Llosa había mantenido un prudente silencio porque era consciente de lo difícil que representaba reconstruir al Perú. Rompe ese silencio. Y en mi país, como en varios países de América Latina, hay sectores de derecha antidemocrática que festejan las dictaduras de derecha. Y hay sectores antidemocráticos de izquierda que elogian a las dictaduras de izquierda o convalidan, por ejemplo, el escandaloso fraude electoral de Maduro. En ese ¿Me permitís una cosa, Pedro? Sí, claro. Yo quiero agregar otra. Cuando sale Mario, había un gigantesco vacío en Perú. Y el golpe de Estado flotaba, porque había realmente un vacío. El gobierno de Alan estaba terminando en una situación de estrépito, como lo que él describe es pálido al lado de lo que se vivía. Y no había alternativa. Y yo creo, y se lo dije alguna vez a Mario, lo más importante tuyo es que generaste una alternativa. No es que es el caos o un golpe, no es la nada, ¿no? Entonces eso, mirado desde la distancia, pero lo sentía así, creo que fue muy importante también, muy valeroso, o en aquel momento, ni hablemos lo que significaba. Seguimos. Bueno, estas interrupciones democráticas y académicas parece que van a constituir como un examen de grado, que es lo que me ocurrió con Vargas Llosa. Cuando va para su reencuentro final con el Perú, mi hermano me dice, oye, mi hermano Pablo, me he enterado que has vuelto a las caminatas con Vargas Llosa. ¿Por qué no le planteas retomar la idea del libro? Bueno, retomé la idea del libro, pero en realidad cada semana que caminaba con él sentía que estaba dando exámenes de grado, que si el cuestionario no estaba bien, cortaba o iba a hacer otra cosa, porque acá ustedes lo conocen, Vargas Llosa ha venido en varias ocasiones, invitado por el SET, la última ocasión que estuvo en Montevideo. El rigor académico, esa disciplina espartana que considera la aprendió en el colegio militar, la aplicaba para todos los ámbitos, incluido el político. Entonces, a mí me interesó, por ejemplo, profundizar la etapa de la Revolución Cubana, que yo no había vivido, ¿no? ¿Cómo así se incorpora este joven a una célula comunista clandestina en la Universidad de San Marcos? Porque creía que de esa manera iba a combatir la dictadura de Odría, que había derrocado a su tío José Luis Bustamante Rivero presidente, ¿no? Pero claro, al poco tiempo, Vargas Llosa aprecia ese adoctrinamiento totalitario, autoritario, marxista-leninista que iba en contra de lo que le había inculcado su maestro Sartre, ¿no? Y entonces se cuestionó dónde está la libertad de pensamiento, la creación artística, y tiempo después se aparta de la célula comunista. Luego tiene un breve paso por la democracia cristiana, no porque
automáticamente pasó de socialista o marxista-leninista a social cristiano. No, sino porque quería que José Luis Bustamante y Rivero, el presidente depuesto por Odría, fuese el candidato presidencial de la democracia cristiana. Como eso no ocurrió, renunció. Y luego fue la etapa del viaje a Europa a cumplir con su objetivo de ser escritor, un joven de clase media limeño, de 19 años, casado con la tía Julia, que llegó a París, agobiado económicamente, a escribir en cafés. Bueno, y que en un momento determinado se ve impactado por ese fenómeno político e ideológico que causó, digámoslo así, un impacto en América Latina, la Revolución Cubana, ¿no? Vargas Llosa cree que ese proyecto de Fidel Castro iba a representar finalmente el establecimiento del socialismo en libertad y de la justicia social en la que creía. Pero bueno, la fama a nivel literario de Vargas Llosa crece también exponencialmente en el ámbito mediático y se convierte con el boom latinoamericano en uno de los voceros más escuchados a nivel iberoamericano. Y es en ese contexto que se adhiere a la Revolución Cubana. Pero Vargas Llosa, que considero fue un acertado observador de la compleja realidad política y social de América Latina, empieza a apreciar ciertos casos que lo impactan, como por ejemplo cuando Fidel Castro dispone la prisión de los homosexuales en las conocidas UMAPs, o se opone ya en un contexto histórico en el cual se estaba construyendo el culto a la personalidad de Fidel Castro a la invasión soviética a Checoslovaquia. Y finalmente lo que va a representar el rompimiento definitivo fue el caso de la opresión al poeta cubano Heberto Padilla, ¿no? Acá en el libro trato de explicar y preguntar por qué dos genios literarios como Octavio Paz y Mario Vargas Llosa rompieron con la Revolución Cubana y otros dos genios literarios como Pablo Neruda y Gabriel García Márquez no lo hicieron, ¿no? Creo fundamentalmente no solo por su capacidad de observación, sino también por su honestidad intelectual, que es algo que Vargas Llosa practicó a lo largo del tiempo. Luego vendrá, pues, la desilusión con la Revolución Cubana y el proceso lento, laborioso, estudiado de adhesión a la doctrina liberal, ¿no? Entre las tantas cosas fantásticas que cuenta el libro, cuenta un episodio que fue sobrecogedor moralmente para Mario Vargas Llosa, cuando estaba en su fama, ¿no? Porque la revolución, que es el 59, bueno, el 62 es la ciudad de los perros y comienza su gran gloria literaria. Y entonces, en cierto momento, en Cuba le dan un premio literario. Y Aide Santa María, que era la comisaria superior de la cultura cubana, que fue una especie de zarina de la cultura cubana y que es la que cooptó a todos estos otros, y fin, por no decir, digo cooptó por usar un verbo de lo más elegante, ¿no? ¿Verdad? Entonces le dice, te vamos a dar el premio, ¿qué tal? Todo muy bien, fantástico. Y luego le dice, tú entonces lo renuncias. Y dice que se aplique esto a la revolución, tal y que cual. Muy bien. Bueno, sí, muy bien. Dice, pero no te preocupes, porque luego, y que nadie lo sepa, te vamos a devolver el dinero igual. Entonces Mario dice, yo me sentía el titular de una farsa, de una comedia espectacular, de una inmoralidad de la gloriosa revolución realmente sobrecogedor. Eso está contado en el libro y luego a cuenta de que entiendan de que este libro, además de todo, muy entretenido,
Muchas gracias por el comercial, presidente. Nunca había tenido un comercial presidencial. Pero es cierto lo que dice el presidente, ¿no? Él mismo se preguntó, ¿estas son las personas que van a llevar adelante el socialismo en libertad con justicia social? Y bueno, el proceso de adhesión al liberalismo fue lento, ¿no? Influye mucho su estada en Europa y específicamente el periodo que vive en Londres, ¿no? Y a partir de ese momento creo que Vargas Llosa, como hacía sus cosas, empieza a estudiar a los liberales que empiezan a influir en él. Tiempo después escribiría La llamada de la tribu, que es su autobiografía intelectual, en donde explica todo este tránsito, todo este camino estudioso hacia el liberalismo. ¿Acaso creo que sea el libro más pedagógico de Vargas Llosa y una invitación a la lectura a todo joven latinoamericano para entender y comprender cómo Vargas Llosa llegó hacia el liberalismo? Pero si algo tengo yo que resaltar en Vargas Llosa es su valentía y honestidad para defender principios. Lo que él a lo largo de las últimas décadas ha llamado la cultura de la libertad. Y su condena firme a la dictadura como forma de gobierno, sea de izquierda, de derecha, de militares, de civiles, efímeras, de larga duración, ¿no? Eso acaso muy incomprendido. Pero Vargas Llosa en su análisis político fue certero. Los grandes males de América Latina, la incultura democrática, la falta de conciencia constitucional, precisamente se debe a la constante o a recurrir constantemente a la mano dura, ¿no? A la dictadura. La excepción que confirma esa regla es el Uruguay. Vargas Llosa tuvo permanentemente una actitud de elogio a la democracia uruguaya, que se refleja en distintos actos y hechos. Yo personalmente recuerdo esta fotografía del expresidente Lacalle Pou con ustedes viajando con un grupo de expresidentes al Brasil, ¿no? Que refleja pues eso, porque la democracia es respeto de las formas también, ¿no? Y esa foto me generaba una sana envidia, ¿no? Cómo dentro de la discrepancia es posible la tolerancia y el apego a la ley, el respeto a la Constitución, la alternancia en el ejercicio del poder, el pluralismo ideológico. Y bueno, ustedes los uruguayos deben sentirse orgullosos de ser esa excepción en esta América Latina tan convulsa que Vargas Llosa a lo largo de sus últimas décadas trató de no solo de reflejar en su obra, ¿no? Tenemos Conversación en la Catedral, que es su novela total, y La Fiesta del Chivo, que creo que es una novela que refleja la bestialidad, la brutalidad, el salvajismo de una dictadura de una manera que conmueve al lector, pero también ha dejado testimonios, ¿no es cierto?, en su obra literaria y ensayística de lo que representa la libertad como meta para los peruanos y los latinoamericanos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, cultivó una relación cercana con usted, presidente, y con otros presidentes latinoamericanos cuando él decide fundar la Fundación Internacional para la Libertad, ¿no? ¿Y acaso ese sea el gran legado de Vargas Llosa, ¿no? Muchos de sus adversarios y enemigos no serán absueltos por la historia, pero de algo sí estoy seguro, que Vargas Llosa va a tener un lugar privilegiado en la historia de la política latinoamericana. Muy bien. Gracias. Recién se más, ¿eh? Gracias, Pedro. Pasamos la palabra a Sam Morillax. Muchas gracias.
En primer lugar, obviamente, le quiero agradecer mucho y muy especialmente a mi amigo Pedro Cateriano en la presencia en Montevideo a presentar su libro. Creo que todos ustedes van a saber apreciar la calidad del libro en esta biografía más política, pero también que abarca los distintos aspectos de la vida de Mario Vargas Llosa. Voy a contar solo una anécdota que a Pedro no le conté, de la última vez que estuvo Vargas Llosa en Montevideo. Creo que la última vez que tuvo una actividad pública en nuestro país, una conferencia que realizamos en el CED, en uno de los encuentros privados. Decía, los uruguayos nos cuesta mucho entender la política peruana, también la argentina, podríamos seguir, pero en particular la peruana. Digamos, ¿a qué político tú seguirías ahora? ¿Quién podría ser una referencia política en el Perú? Y lo dio un solo nombre, que fue Pedro Cateriano. Así que Pedro, es un gran honor tenerse. Y por supuesto también es un gran honor tener nuevamente una actividad del SEDA al presidente Julio María Sanguinetti, que nos acompaña desde la primera actividad del SED y que sigue siendo una referencia política e intelectual en nuestro país. Es uno de los, otra confesión personal, es uno de los pocos políticos que yo escucho de las entrevistas que da, con el que siempre uno aprende, es interesante, es inteligente y es culto en algo que lamentablemente cada vez escasea más. Pedro hizo un recorrido de buena parte de lo que yo iba a comentar del libro, así que voy a cortar un poco lo que yo pensaba decir. Obviamente, el libro recorre sobre todo la vida política de Mario Vargas Llosa, no solo la política cuando fue candidato, que es un capítulo importante del libro, sino sus ideas, su transformación del socialismo, incluso de ese comunismo muy de la juventud, la primera, en esa cosa ingenua prácticamente, que se afilian a la célula comunista en la universidad. Luego pasa a esa versión del socialismo más sartriano, de esa contradicción en términos que es el socialismo en libertad, pero que tenía también la ingenuidad de quien pensaba que eso podía ser posible. Eso está contado muy bien. A mí es la parte del libro que me gustó más, la parte en que también es tan incomprendida muchas veces, esa conversión de Vargas Llosa del socialismo al liberalismo. Y un liberalismo que abrazó con pasión, no fue un liberal tibio, fue un liberal que defendió la libertad, como comentaba Pedro, en todas las esferas, contra toda la dictadura. Pero también tiene un capítulo muy interesante sobre la defensa de los derechos humanos que realiza Vargas Llosa en todos los ámbitos a los que se lo convocaba, y es una conversión desde la honestidad intelectual, que creo que eso es bien importante. Mientras que otros intelectuales socialistas preferían no ver, por la razón que fuera, lo que ocurría en Cuba, lo que ocurría en la Unión Soviética. Otra anécdota divertida del libro que cuenta Pedro es que la ciudad de los Perros, cuando se iba a publicar en la España franquista, solo le censuraron a la edición 8 parámetros. Cuando se publicó en la Unión Soviética, censuraron 40 páginas. Esa da una dimensión también del desencanto que va sufriendo Vargas Llosa con el comunismo. Y llega a tal punto, que yo quiero referirme pero hablaba de la importancia que tuvo la etapa en Londres para esa conversión, desde el punto de vista de estudiar algunos autores liberales, pero también desde el punto de vista de la influencia práctica. Y hay un personaje bien relevante, que Pedro lo destaca muy bien en el libro, que es Margaret Thatcher, ¿no? Como alguien que defendió en sus orígenes la Revolución Cubana, termina defendiendo de la forma firme, que la defiende a Margaret Thatcher. Y quiero leer algunas cosas que Pedro pone de los comentarios de Vargas Llosa sobre Thatcher, que es un amor compartido. Dice Vargas Llosa: el ocurrido en Gran Bretaña en estos últimos 11 años, el artículo de 1990,
Es probablemente la revolución más fecunda que haya tenido lugar en Europa de este siglo y la de los efectos más contagiosos en el resto del mundo. Una revolución sin balas y sin muertos, sin discursos flamígeros ni operáticos mítines, hecha con votos y con leyes, en el más estricto respeto de las instituciones democráticas e incapaz, por tanto, de despertar el entusiasmo ni siquiera la comprensión de la inteligencia. Esa clase que fabrica las mitologías y dispensa las aureolas revolucionarias. También sobre Thatcher, dice Vargas Llosa, hubiera sido posible, sin el ejemplo de lo ocurrido en Gran Bretaña de 78 al 90, esta formidable renovación de la cultura política de nuestro tiempo, yo lo dudo. Es el increíble proceso que ha cambiado la historia contemporánea. El liderazgo político lo tuvo por razones obvias Estados Unidos, pero el liderazgo moral y cultural no fue el de Ronald Reagan, sino el de Margaret Thatcher. Del mismo modo que la gran figura de la Segunda Guerra Mundial no fue Roosevelt, sino Churchill. Porque ningún otro de los líderes occidentales vio tan lúcidamente lo que estaba en juego, ni asumió con tanta claridad de resolución, temeridad a veces, las reformas y decisiones a nivel interno e internacional necesarias para acelerar y asegurar la irreversibilidad de los cambios. Y la última, de Thatcher, cuando ustedes saben, con una confabulación dentro del Partido Conservador, Thatcher debió renunciar como primera ministra del Reino Unido, luego de 11 años y medio consecutivos y luego de haber ganado 3 elecciones por voto popular. Es fue la primera ministra mujer, pero además la que tuvo más tiempo en el cargo, ¿no?, en el siglo y medio anterior a ella, para dar una dimensión de la relevancia. Cuando la obligan a dimitir, Vargas Llosa le envía, lo cuenta Pedro en el libro, un ramo de flores con una tarjeta que brevemente dice: señora, no hay palabras bastantes en el diccionario para agradecerle lo que usted ha hecho por la causa de la libertad. Creo que esto es relevante porque no solo por lo que dice, sino por cómo la relevancia que le daba Vargas Llosa a Margaret Thatcher. Que yo creo que se la da no solo por su coincidencia en sus ideas económicas, sino también por las políticas, ¿no? Thatcher agarra al Reino Unido con una enfermedad económica muy relevante, una economía esclerosada que no crecía, una gran desconfianza en sí mismo, con descontento social, pero también con una democracia muy frágil, cooptada por corporaciones, particularmente las sindicales. Y Thatcher no solo rescata la economía británica, rescata la democracia. Y creo que por eso es una figura que a Mario Vargas Llosa le interesó tanto. Pero repasaba las influencias intelectuales. Adam Smith, que obviamente es una referencia para todos los liberales. Ortega, Hayek, Popper, que probablemente el favorito, dice Pedro en el libro. Aaron, que contribuyó tanto a alejarlo de Sartre. Isaías Verdi, Jean-François Rebet. Sobre la campaña presidencial de Vargas Llosa, solo 2 apuntes. Uno, es tremendo el principismo con el que encara esa campaña, ¿no? Como dice el presidente Sanguinetti, tuvo el gran mérito de dar una alternativa en una situación dramática en el Perú, pero además lo hizo con un principismo inusitado, desde el punto de vista hasta de los aportes de campaña, cumpliendo las reglas que no existían en el Perú para los aportes de campaña en ese momento, hasta, lo decía Pedro, la valentía de decirle a la gente lo que quería hacer, que probablemente haya sido uno de los factores de la derrota, pero muestra el gran coraje intelectual que tuvo. Cuando le preguntaron a Vargas Llosa por qué asumió esa candidatura, luego ya del fracaso electoral, diría, por una razón moral, porque las circunstancias me pusieron en una situación de liderazgo en un momento crítico de la vida de mi país, porque me pareció que se presentaba la oportunidad de hacer, por el apoyo de una mayoría, las reformas liberales que desde los comienzos de los años 70 yo venía defendiendo en artículos y polémicas como necesarios para salvar el Perú. Y para darles una idea de lo que decía el programa de Mario Vargas Llosa, con el que se presentó en las elecciones de 1990, lo cito a Pedro:
comentando una conferencia que dio en CADE en 1989, comentando su programa de gobierno, Pedro dice, explicó todas sus propuestas. El programa de ajuste antiinflacionario, más conocido como SHOC, la privatización de numerosas empresas públicas quebradas tras años de difusión de la propiedad, la reducción o supresión de ministerios, la creación del sistema privado de pensiones, la reforma educativa, que no implicaba la supresión de la educación gratuita, como insidiosamente señalaron sus adversarios, la reforma del mercado laboral, que incluía la flexibilización, la regulación del derecho de huelga para que fuera aprobada en votación secreta y democrática por los trabajadores, la supresión de los monopolios públicos y privados y el cambio de la legislación agraria que no se había modificado desde la dictadura integral de Gasco. Es casi de Milei, ¿no? Este programa de Vargas Llosa, que le planteaba a sus ciudadanos en 1990, y tuvo el sustento de un programa de gobierno, como no se acostumbraba en esa época, rodeado de minuciosidad y dedicación que él le puso. Así que, para redondear simplemente, yo recomiendo enfáticamente el libro de Pedro. Van a encontrar, como decía el presidente Sanguinetti, muchas cosas entretenidas, pero también el relato político de su actividad política, de sus influencias intelectuales, del legado intelectual y político de Mario Vargas Llosa, en un libro ordenado, bien escrito y muy bien documentado, que es de un gran amigo de Mario Vargas Llosa. Es un libro que presenta las cosas documentadamente y objetivamente, y creo que Pedro ha logrado con este libro un gran homenaje a Mario Vargas Llosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Adán, presidente Miguetti. Bueno, como este juego de revancha, cuando quiera interrumpirme, les digo, yo lo agradezco. Hernán, lo mismo. Para mí este libro ha sido una aventura sobre mi vida también. Digamos, porque son personajes con los que he convivido, con los que he tenido tantos vínculos y con el mundo, con un mundo que ha llenado, digamos, medio siglo de vida política, a partir, digamos, de lo que es ese parteagua de la Revolución Cubana, digamos, del 59, ¿no? Pero con Mario lo conocí de mucho antes, y son muchas las historias que podía contar, personales. Le encantaba el Montevideo de las librerías, era muy partidario de Linardis, pero recuerdo una de las últimas veces que vino que quería encontrar una traducción de Shakespeare que pedía Vilay. Y entonces fuimos a Linardis y no la encontramos. Fuimos a 2 librerías más y nada. En puro verso, empiezan, dicen, no, déjenos buscar. Y al final la encontramos en el puro verso de 18 julio. Cuento esto digo, porque andábamos por la calle con él buscando libros, digo, ¿no? Pero después nos vimos en tantas casas, en mi casa. Ahora les mostraba algunas fotos muy lindas. En Alemania, me recuerdo, en Alemania, porque él estuvo un tiempo en Alemania también. Y recuerdo que fuimos a cenar un día con Patricia y con Marta. En fin, la historia personal, pero eso queda por allí. Lo importante es que yo creo que no se puede desligar lo político de lo digamos, de lo literario. Porque está envuelto, porque la Revolución Cubana envolvió todo. La Revolución Cubana generó, digamos, un movimiento de una fuerza, de un impacto, digamos, emocional, ideológico, de una corriente de esperanza de tal fuerza, digamos, que alumbró una generación. Y estamos hablando del año 59. O sea, el 1 de enero entra la revolución. En julio asume el poder
Fidel, formalmente. Y hace una manifestación imponente. Yo estuve allí y entonces escribí una serie de artículos. Y cuando bajo, la primera que me cuestiona, que es mi primera crítica, es doña Marta, y me dice, ¿cómo escribir con esa frialdad la revolución? Le digo, mira, porque vi a un caudillo latinoamericano típico. La verdad, dice, ni me pasaba por la cabeza lo del comunismo ni lo del marxismo, la verdad. Pero sí, porque yo había visto el caudillo latinoamericano típico, porque ya estaban fusilando a la latinoamericana, seguro. Después nos enteramos de que era el Che, el que estaba en la cabaña fusilando en una tradición que del otro lado del Río de la Plata se cultiva desde hace muchos años. Y entonces, yo ya me enfrié, pero es imposible imaginar todo lo que vino después. Por lo menos yo no lo percibía, porque tampoco se veía. Porque allí el liderazgo de algún modo lo compartía él con Cienfuegos. Che Guevara era un personaje no relevante ahí públicamente, en el momento de la revolución. Pero entonces eso impacta en todo el mundo interior. Y a su vez asume en esa historia de cooptar a todos los por métodos como el que cuenta el del premio, que te doy el premio, lo donas y yo pues te devuelvo la plata para abajo de la mesa. En el caso de Neruda fue más claro, era por arriba de la mesa. Estaba claro que estaba comprado, ¿no? Por eso el fantástico poeta del canto general puede escribir una oda a Stalin, sí, como escribió. Una cosa espantosa, ¿no? Pero entonces ahí se empiezan a alinear. Él incluso, recuerdo las tantas polémicas, una la tuvo con nuestro Mario Benedetti. Sí. Porque Mario, en uno de esos reportajes tremendos que decía, dice, bueno, dice, primero dice Pablo, estudió aquellos los reflejos condicionados en los perros, ¿no? Pero hay gente del mundo intelectual que son pavlovianos, repiten los reflejos que estarían. Bueno, sí. Y más adelante dice, bueno, hay algunos, dice, ahí están, dice, contentos y corruptos. Y entonces ahí sale Benedetti, que le dice, ni contentos ni corruptos, y le escribe, ¿no? Y ahí polemizan. Además, y ahí es una cosa curiosa de Mario también. No se ofendía personalmente. Él siguió respetándolo a Benedetti, sí, ¿no? Pese a que a él lo mencionaba siempre como digamos, los ortodoxos del dogma, que lo era, como lo fue Cortázar, por ejemplo. No es el caso de García Márquez. García Márquez es distinto. Pues primero, García Márquez era literato. Y la literatura de él no es una literatura que haya caído en ninguna de esas cosas, ni aún en los últimos tiempos. Quizá por astucia, quizás, ¿no? Pero él no se metía mucho en los debates. Como también mi querido amigo Carlos Fuentes, con el cual trabajé tantas cosas durante muchos años, él se pronunció en contra del desvío de la Revolución Cubana, se pronunció en contra, y después rehuyó las polémicas. Rehuyó las polémicas, digamos, ¿no? No así Octavio. Pero la diferencia es que Octavio sufría. Sí. Octavio sufría. Porque Mario, en el fondo, creo que le gustaba. Le gustaba provocar y le gustaba reaccionar. Bueno, a propósito de su mención a Octavio Paz, en los archivos de Vargas Llosa en la Universidad de Princeton, obra una carta que le envía Octavio Paz a Mario Vargas Llosa a raíz del rompimiento con la Revolución Cubana, ¿no?
y Paz le dice a Vargas Llosa que solos estamos, ¿no? Aunque ellos también se distanciaron un poquito conceptualmente Sí, en lo de México. sí. Porque cuando Mario acuñó aquello, la dictadura perfecta para México, Octavio no se sentía cómodo, porque él no era un orgánico del PRI, pero era un hombre que había estado vinculado, digamos, al poder, y le llamaba hegemónico, en fin, por ahí, ¿no? Pero también ahí tuvieron su distancia. Pero Octavio sufría los ataques, porque ahí ocurre una cosa que ocurre hasta nuestros días, porque salvo las épocas de la dictadura, a enfrentar a cierta izquierda hay que tener coraje Ujú. para, para asumirse de izquierda, aunque sea radical, no se precisa coraje, porque eso todavía sigue teniendo un imaginario colectivo en nuestro mundo occidental muy particular, que es aquello que también se ve en la historia intelectual de Francia, la vieja frase, ¿no? Más vale, más vale, más vale equivocarse con Sartre que tener razón con Raymond Aron. Pues Sartre era la moda y Raymond Aron no lo era. Claro. No lo fue nunca. Sí, sí. Yo confieso que fue uno de los actores que más me influyó. De los que más me influyó en mi vida. Cuando leí las 18 lecciones sobre la sociedad industrial, fue lo primero que leí de Raymond Aron. Me quedé fascinado. Fue de los autores que a mí me influyó más. Pero era eso. Después lo vi y lo conocí. Pero Raymond Aron no era la moda. No, La moda era Sartre, sí. ¿no? Era la moda de aquel tiempo. Entonces, seguro, ahí empiezan las conversiones y los alineamientos. Un caso particular, muy particular, es el de otro querido amigo, muy querido amigo, Jorge Edwards, ¿no? Ujú. Muy querido amigo con el cual hicimos mil cosas. Hasta estuve alojado en su casa en París cuando era embajador. Circunstancialmente fue embajador en Francia. Y Jorge abre la embajada de Chile en Cuba, en gobierno de Allende, eh, y Neruda iba a ser el embajador. Y lo mandan a Jorge, que era amigo de Neruda y había sido un poco secretario de él, lo mandan a hacer todo lo necesario para abrir la embajada y que llegara el gran premio Nobel, el gran Pope, llegara a Cuba bajo palio. Y ahí Jorge empieza a ver también la naturaleza del, del régimen, y al término de esa aventura escribe un famoso libro que se llama Persona no grata, en el cual le cuenta su proceso en Cuba y cómo, de haber llegado con Neruda allí, termina él mismo de persona no grata. Y de donde cuenta toda su relación con el régimen, su relación con Fidel, Ujú. su relación con Fidel, episodios fantásticos. Y ese libro, bueno, también pasa a ser para Jorge Edwards el inicio de toda una campaña difamatoria contra Jorge, que vendido a la derecha, que no sé qué. Ahí le salieron los Edwards, como si él tuviera algo que ver con los Edward Reed, porque eran los dueños del Mercurio. Eran los Edward pobres. Bueno, como también hay Sanguinetti rico y Sanguinetti pobre. Bueno, pero esas cosas ocurren. Jorge también un tipo extraordinario, finísimo, Cristo. Y a partir de esa publicación, presidente, se va a iniciar una amistad y una cercanía entre Vargas Llosa y Edwards hasta el final, ¿no? Y de alguna manera, Persona non grata representó una radiografía cruda, certera, de una persona que había estado al interior de la dictadura cubana. Y ese impacto que tiene ratifica lo que habían sido algunas de las denuncias de Vargas Llosa, ¿no?
Exactamente, fue un libro de mucho impacto, de mucha polémica, que le costó mucho a Jorge, sí, pero creo que en todo caso es no se puede te diría, distinguir una cosa a la otra, porque todo el mundo de algún modo se alineó. Ujú. Y los grandes del boom, digamos así, este, así ocurrió, digamos, Ujú. ¿no? Que también están los debates literarios, ¿no? Ujú. Pues, cuando empezó el boom, ¿no? Ujú. Unos dicen que es Mario Vargas Llosa con La ciudad de los perros, este, otros dicen que es Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz, que son del mismo año, Ujú. el 62. La Rayuela, que a mí me resultó incomprensible cuando la leí, la volví a leer ahora unos 10 años y me resultó de nuevo incomprensible. No así los cuentos de Cortázar, era el oro magnífico, pero la Rayuela me sigue siendo no Eh, sé, eh, y, un y- puzzle que no termino de armar. y a propósito de Cortázar, Cortázar no tenía una cercanía con la política. Quien lo persuade, quien lo involucra, quien lo acerca a la Revolución Cubana es Vargas Llosa. Y entonces, cuando viene el rompimiento, eso es algo que siempre Vargas Llosa le quedó, ¿no? Cómo yo lo incorporé a esa causa equivocada y nunca tuvo la capacidad Cortázar tampoco de reflexionar y rectificar, ¿no? Aparte del tema literario que yo no me meto, ¿no? No soy una voz autorizada, pero eh, ese caso sí lo impactó a Vargas Llosa, ¿no? Cómo se adhirió casi fanáticamente Cortázar a la Revolución Cubana, ¿no? Bueno, yo tampoco se voy a autorizar, pero porque uno es un lector apasionado y, y, y en nuestro tiempo uno vivió la pasión literaria de todo ese movimiento, ¿no? Este, nosotros acá teníamos amistad con Onetti. Bueno, acá está Luis Hierro, con el cual compartimos un diario en el cual escribió Onetti en su tiempo, digamos. Onetti es anterior, es anterior, es anterior, aunque hoy se le considera precursor. Bueno, y Vargas Llosa le dedica un gran ensayo a Le Onetti, ¿no? dedica un gran ensayo porque lo redescubren. Onetti escribe El Pozo en el 39. O sea, yo diría, es la primera literatura existencialista, llamémosle, si cabe la palabra, no son las pocas cosas que han quedado de literatura de Sartre, porque de Sartre lo único que ha quedado son un par de obras de teatro, ¿no? Y eso. Las manos sucias, bueno, Bueno, no, porque después del resto, más vale perderlo, ¿no? para ratificar su afirmación, en las últimas visitas, en una de las últimas visitas a París de Vargas Llosa, va a una librería antigua y se encuentra con un viejo librero y le pregunta por Sartre. Y el librero le dice, bueno, nadie lee a Sartre. Sartre no tiene ninguna importancia en ese momento. Tanto lo impactó eso a Mario que dijo, bueno, tengo que hacer una reflexión, algo, escribir algo sobre Sartre. Pero lo que usted afirma en la realidad es un hecho. No queda nada. De Sartre no queda nada. No queda nada. 2 obras de teatro. No, y entendamos, no. Lo leíamos como si fuera una especie de Biblia, ¿no? Con mi amigo Ángel Callenberg, leíamos Heidegger y Sartre juntos, ¿no? Bueno, porque eran los filósofos de la existencia. Nuestro maestro Benvenuto decía, no hablemos de existencialismo, hablemos de filósofos de la existencia. Bueno, muy bien. Pero de Sartre no queda nada. En cambio, Darón ha ido creciendo, creciendo cada vez más en la consideración general, que no es tampoco, digamos, un liberal tan a rayé, ¿no? O sea, acá yo también tengo mis matices con los muchachos, ¿no? Bueno,
¿Por qué? ¿no? Y Vargas Llosa también tiene sus matices. Claro, yo los tenía también con Mario, y alguna vez lo discutí. Porque yo le decía, esto tuyo es trigonometría política, ¿no? Me acuerdo que una especie de catecismo que había hecho, las 10 lecciones, ¿te acuerdas? Sí. Pero las 10 lecciones, ¿no? Bueno, le digo, mira, esto es demasiado aritmético, no sé si te lo van a entender, pero, pero bueno, en todo caso, es una gran vida y es una enorme influencia política en el terreno de las ideas, justamente. Y también en el terreno de la política, porque la política se jugó mucho en el terreno intelectual. Y se sigue jugando en el terreno intelectual también. Bueno, estos días está un poco desacreditado eso, ¿no? Dicen, no, las ideas son las que siguen moviendo la historia. Guste o no guste, ¿no? Y el peso de la historia, estos gobernantes que no conocen la historia, son muy peligrosos. Es lo que le pasa a Trump. Él no entiende que no está discutiendo con Putin. Está discutiendo con Alejandro I cuando cayó Napoleón. Está discutiendo con Stalin en el 45. Y está discutiendo con la Rusia histórica, que sostuvo exactamente lo mismo. Que tenían que tener influencia en Ucrania, Bielorrusia y Polonia. Bueno, entonces, el debate intelectual siempre fue muy importante y sigue siendo, aunque se diga que no, que ahora es solo comunicación. No. La comunicación es el medio. Los nuevos medios de comunicación son los medios. Sí, los medios cambiaron todo, ¿no? Yo el otro día decía, yo soy el último exponente de la política de los doctores. Sí, soy el último. ¿Qué ve que queda? ¿No? Era la Caderrera, bueno, bueno, los amigos Jorge Valle, Wilson, en fin, éramos los políticos doctores. Ahora son los políticos comunicadores, ¿no? Bueno, ¿eso quiere decir que son menos o son más? No, ni son menos ni son más, son distintos. El medio es distinto, ¿no? El medio es distinto, pero el contenido, lo que pasa por esa carretera, es lo que importa. Y por ahí siguen transitando las ideas. Hay que ponerlas distinto, sí. Hay que comunicar, sí. Pero comunicar no quiere decir administrar vacíos, ni transmitir nada, ¿no? Es comunicar al modo en que hay que llegarle a la gente. Pero bueno, nos fuimos lejos. En todo caso, el libro narra toda esta peripecia política en la cual, sin ninguna duda, hay un Vargas Llosa influyente y que sigue siendo influyente. Porque también la lección del coraje intelectual, la lección de la honestidad intelectual, la lección de la temeridad intelectual, ¿no? Porque era temerario. Nosotros hemos tenido también algún temerario, ¿no? Nuestro Jorge Valle, con el cual trabajamos, y el Ruiz era un temerario también, ¿no? De repente decía cosas y armaba unos líos fantásticos, ¿no? Bueno, pero sus debates han sido extraordinariamente enriquecedores, pusieron sí en el tapete a todos estos autores, que hoy se leen y se siguen leyendo, y cada día más, en la medida en que se han perdido mucho las referencias, porque nuestra sociedad hoy está muy débil de referencias institucionales. Ese es el gran truco. Y ahí es donde tenemos que rescatar hoy, y acá hay un matiz. Hay que rescatar el Estado liberal, pero el Estado. Liberal, sí, pero Estado. Porque, ojo, con estas cosas, estos populismos que vivimos, en que más allá del Estado y de las instituciones, se instala el presidente mesiánico más allá y la plaza pública como sustituto de los parlamentos, ¿no? Lo cual vivió también el Perú. Y usted acaba de mencionar una palabra clave, el populismo. Vargas Llosa señaló claramente que una de las grandes amenazas para la democracia
es el populismo de derecha y el populismo de izquierda. Y hoy en día, lamentablemente, a nivel internacional, esa corriente ideológica y política, demagógica ciertamente, ha tenido un avance en el mundo. ¿Y acaso esa sea una de las causas de este contexto internacional tan complejo, tan difícil y que nos ha puesto en una coyuntura que nunca imaginamos iba a acontecer, ¿no? Guerras que parecían iban a durar poco tiempo, como las que hemos estado viendo, y bueno, siguen y mantienen al mundo eh, en un, en una dramática y tensa espera de lo que será el resultado final, ¿no? Pasa que los populistas, de Pisístrato hasta Chávez, eran de izquierda. Ahora los populistas son de derecha, como los antisemitas. Antes se reclutaban entre los de extrema derecha, ahora los antisemitas son de extrema izquierda. Son las tantas cosas extrañas que estamos viviendo. Entonces, creo que lo que tenemos que rescatar es esa gran lección de la honestidad intelectual, rescatar esa lección del compromiso y del arriesgar, porque la verdad es que Mario arriesgó mucho, vivió muchas, pero hoy sin duda es un triunfador en la política y también en la literatura, porque en eso también. García Márquez sigue estando muy vigente, fantásticamente vigente. Carlos Fuentes también, no solo La muerte de Artemio Cruz, la ciudad imaginaria, en fin, la región tan más transparente, todo aquello que fueron los años 60, ¿no? Porque todos estos son del 62, 63, 10 años de soledad y 67. Es fantástico. Pero además, Mario, y para terminar, digamos, y hablando de lo que tú dices, vamos a recordar una vez más el comienzo de Conversación en la Catedral, ¿no? Bueno, el famoso comienzo de Conversación en la Catedral, cuando en la puerta de la crónica, Santiago miraba la avenida Tacna sin amor. Autos, edificios tartalados y despintados, avisos luminosos, envueltos en la niebla, una mañana gris, cuando se jodió el Perú. Exacto. Y podemos decir hoy, cuando se jodió este mundo. Leonardo Gay, Dan Beatles, este diálogo entre el autor y el presidente, que creo que sí fue riquísimo, que lo he disfrutado muchísimo. Nos quedan pocos minutos, capaz que para aprovechar, a mí se me ocurría hacerles una pregunta a cada uno de algunas de las cosas que hablaron, que capaz que a mí me interesaría como que pudieran profundizar. Capaz hacemos el orden inverso, así le dejamos al autor cerrar, a Pedro que pueda cerrar. Presidente, capaz que puede como profundizar un poquito más, usted que fue un amigo de tantos años, en cómo cree que vivió Vargas Llosa esa travesía intelectual desde el punto de vista personal. Usted decía recién que él no personalizaba, no se enojaba, pero bueno, esas travesías intelectuales tan valientes, tan honestas, tienen costos personales de, bueno, gente que compartías mucho, que no compartís, y que te empieza a tratar distinto. ¿Cómo crees que él en esa cosa que, bueno, ahora el presidente, la calle pobre, ha puesto mucho de moda, pero también habla Hayek y mucha gente lo ha hecho de muchas formas, de tratar de separar las ideas de lo personal y de ser fuerte, nítido, claro con las ideas y guardarse esa dureza para la discusión de ideas y no para la persona? ¿Cómo cree que vivió esos vínculos personales a lo largo de la travesía intelectual? Mira, naturalmente todo el aparataje comunista de su tiempo lo tuvo en contra. Y yo diría que lo superó con creces. No pudieron con él. No pudieron con él. Pudieron con otros, ¿no?
o lograron arrinconar más a otros. Pero Mario, yo por lo que siento, lo vivía sintiendo con la misma pasión. En el fondo lo que pasa es que él era un convencido. Y cuando se convencía, iba hacia allá. Y entonces siempre lo hizo con mucha convicción. Vuelvo a decir, Octavio sufría mucho, por ejemplo. Octavio sufría. Yo recuerdo las últimas veces que lo vi a Octavio, sufría los golpes, los denuestos. Yo creo que Mario lo estimulaba y lo superó. Se alimentaba. Y lo superó. Naturalmente estuvo, sí, pero en digamos, la España de la democratización le dio el gran espaldarazo que, digamos, compensaba todo lo que pudiera ser un aparataje de la izquierda comunista que iba además declinando, porque también iba declinando el prestigio de unos y otros, ¿no? Pero naturalmente, como decíamos hace un rato, se empezaba coraje en aquellos años. Se empezaba coraje para cuestionar, sobre todo empezar a cuestionar la Revolución Cubana, que era una mitología. Hoy es una tristeza y por eso aparece como desaparecido en el debate. Y ustedes ven que poco se habla de lo que es el ejemplo máximo del error marxista, ¿no? Porque ya no hay por qué discutir en teoría. ¿Para qué vamos a discutir en teoría? ¿No? Está la evidencia empírica. Lo que pasa es que hay gente que, los pavlovianos, como decía él, que la evidencia empírica no les hace fuerza. Muchas gracias, presidente. Amán, capaz que más como desde el punto de vista del aporte de las ideas de Vargas Llosa y de lo que Pedro cuenta en el libro, ¿qué te parece a vos que es lo que tiene más actualidad, lo que va a quedar más de todo su inmenso aporte a la discusión de ideas, capaz que de los últimos años, para los temas calientes de hoy en día, ¿no? Para los temas, bueno, pero hacemos referencia, los temas de los populismos, las dictaduras, la libertad como una sola, entendida como una sola y como no divisible. ¿Qué te parece como obviamente es muy difícil esto, pero algo para destacar con mucha actualidad? Yo creo que hay una visión del liberalismo de Vargas Llosa que en buena medida es muy compartible y plenamente vigente, ¿no? Y en particular, en este momento en que se discute tanto sobre qué es el liberalismo y tenemos discusiones sobre liberales, libertarios, anarcocapitalistas, el arco se amplió muchísimo ahí del espectro ideológico, más allá de discrepancias. Yo también tengo discrepancias con algunas opiniones de Vargas Llosa, no las que tiene el presidente Sanguinetti, creo, pero yo tengo discrepancias con el aborto, con la eutanasia, con otros temas, con Mario Vargas Llosa. Comparto su visión política y su visión económica, esencialmente, pero en la biografía intelectual, como señalaba Pedro, la llamada de la tribu, esa descripción de los intelectuales que hace primero es una gran introducción al liberalismo, ¿no? Es para cualquiera que quiera interiorizarse en algo accesible a todo público sobre lo que es el liberalismo, es un gran libro. Y destaca algunas cosas claves. Vargas Llosa adhería a un liberalismo bastante clásico, en el sentido de que, como decía el presidente Sanguinetti, no era antiestatista. Él entendía que el Estado tenía que cumplir algunas funciones, algunas tareas. Por eso rescata en ese libro a Smith como el primer intelectual que destaca, que no era antiestatista. Smith, al contrario, rescata también unas cuantas funciones que tiene que cumplir el Estado, incluida la educación, la obra pública. Y voy a contar una anécdota de un libro que el presidente Sanguinetti a mí nos gusta mucho, que es El infiel profesor de Miguel Rasmussen, que es sobre la amistad de Smith y Sion. Hace unos años yo se lo regalé a la ministra, en ese momento la ministra de Economía, Susana Roeleche, y me dijo, llegaste tarde, ya me lo regaló Sanguinetti. Pero en ese liberalismo clásico que tiene como una de sus virtudes la humildad, la observación de la realidad, se le puede llamar liberalismo pragmático, que en buena medida Mario fue un exponente en la defensa de las ideas y en su práctica política,
y yo creo que está muy bien plasmado en el libro. Creo que son de las cosas que están vigentes, que van a seguir vigentes. Muchas gracias, Hernán. Pero ya ves, pero yo me estoy acordando de los personajes peruanos, ¿no? Yo estoy seguro que tú no conociste a de la Torre, por ejemplo. Y lo conocí. ¿Lo conociste? Cuando era estudiante universitario Porque era ya muy viejo, Sí. ¿no? Ya muy viejo, ¿no? y presidía la Constituyente, Seguro que sí, presidió la... él presidió la Asamblea Ah, Constituyente del 78. Y yo era muy amigo del jefe de la página editorial de La Prensa, Enrique Chirino Soto. Iba en las noches, desde las 7 hasta las 2 de la mañana, a escuchar los debates. Y entonces un día me dice, ¿quieres conocer a Aya de la Torre? Y bueno, entré a la oficina, ¿no? Lo único que escuché de Aya de la Torre era, por teléfono, daba una orden. Dile a Carlos Enrique Melgar que intervenga para enredar el debate. Yo tengo muchos recuerdos de él, bueno, de Belaúnde, Wow. que tú lo mencionas también con mucha admiración, bueno, cayó por el golpe de Estado, ¿no? Y cuando mencionas ahí a Velasco Alvarado, Sí, y a Morales Bermúdez, que dice, algunos le agradecen que haya devuelto. sí, sí. Bueno, yo también se lo agradezco, porque esa es la parte rescatable de Morales Bermúdez. Pero Pero se demoró 5 años, ¿no? Pero acá tú sabes que el peruanismo tuvo su influencia en nuestro medio militar. En nuestro golpe de Estado hubo una influencia de ese Velasco Alvarado, de izquierda nacional, tal. Claro. Y yo qué sé, por los años 60, hablando un día con Aya de la Torre, allá en aquella cosa enorme que hay en la avenida Alfonso Ugarte, me dijo, algún día que va a haber un golpe de Estado militar, pero si lo hay no va a ser de derecha. Fíjate lo que me dijo. Dice, porque este es un ejército muy cholo, es un ejército muy popular, de gente muy pobre, muy alejada, y es un ejército sin grandes tradiciones, me dijo. No es un ejército que tenga la tradición de la independencia, que no tenga grandes triunfos, es un ejército que tal, dice. Entonces, un día podemos caer y si hay, va a ser para la izquierda. Siempre lo he recordado cuando apareció ese extraño engendro, ese extraño engendro de militares haciendo la reforma agraria. Bueno, con el punto final. No, yo solo agregar, ¿no? Así como Vargas Llosa no ocultaba su desprecio, su repulsa contra Odría, yo en eso coincido en repudiar a Velasco, porque esa dictadura la padecí de niño. De niño yo iba al colegio con el uniforme que ordenaba Velasco. Mi madre hacía las colas para comprar la leche, hacía las colas para comprar carne el día que había carne. Yo vi, por primera vez, fue mi primera salida a las calles, cuando Velasco asalta los periódicos, la prensa, la televisión. ¿Acaso fue la dictadura más poderosa, ¿no? Bueno, tiempo más tarde se sofisticaría la cosa. Fujimori no necesitó asaltar, sino sobornar. Pero en fin, suelen ocurrir esas cosas, ¿no? Yo creo que Aya la Torre fue fundamental, además en el retorno a la democracia, Muy importante. porque él nunca ganó una elección presidencial y el único cargo por votación popular al que accedió fue precisamente la Asamblea Constituyente. Y esa Asamblea Constituyente sacó adelante al país por una alianza entre el APRA, que era la socialdemocracia, y el Partido Popular Cristiano, presidido por otro patricio de la democracia peruana, Luis Bedoya Reyes, que más tarde también sería aliado en el Frente Democrático con Vargas Llosa, ¿no? Pedro, Muy bien. que para terminar, ¿cómo se fue Don Mario en cuanto a su optimismo con lo que estaba pasando? En las últimas conversaciones que vos podés haber tenido con él, ¿cómo estaba mirando la realidad actual? ¿Cuán optimista en particular
¿Estaba optimista, estaba pesimista? ¿Cómo directar sobre la política, ¿no? Sobre eso que es el tema de tu libro. El asunto es que Vargas Llosa no solo era un hombre de palabras, sino de acción. Yo rescato, por ejemplo, qué necesidad tuvo de ir a Venezuela en pleno apogeo de la dictadura de Hugo Chávez, cuando sabía que lo iban a maltratar, cuando la maquinaria mediática que tenía, que controlaba Hugo Chávez, lo iba a insultar, a agraviar, pero se sometió a ese vejamen, lo retuvieron en el aeropuerto, y claro, seguramente Hugo Chávez, exaltado por esto, lo retó a un debate público. Y Vargas Llosa aceptó ese debate y le dijo a Chávez, perfecto, le acepto el debate, pero me da al mismo tiempo que usted va a usar. Seguramente Chávez no pensó que Vargas Llosa iba a aceptar ese debate. Finalmente Chávez se corrió. Pero ese gesto, esa acción de Vargas Llosa expresó esa solidaridad activa que siempre practicó, ¿no? Si bien es cierto, su crítica, su observación, la sentencia de las frases, el presidente Sanguinetti acaba de recordar a Zabalita. Lamentablemente, presidente, esa pregunta de Zabalita se mantiene vigente en el Perú. Esa capacidad de observar, de calificar al gobierno, a la dictadura del PRI como la dictadura perfecta, todo eso lo fue consolidando como un pensador, como un intelectual y un hombre de acción. Ya en la recta final, cuando teníamos estas caminatas, nunca perdió la fe en el sistema democrático y lo que él defendió, la cultura y la libertad, ¿no? Y creo que en ese sentido, la batalla final que él libró en defensa de los ideales democráticos, de la doctrina liberal, es un legado importante. Creo que eso es lo que yo rescataría en Vargas Llosa y que de alguna manera he tratado de narrar y explicar en el libro, ¿no? Muy bien.